¿Cómo tener éxito en el país en el que vives según la astrología? Otro informe astrológico de la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, con 60 años en la enseñanza de la astrología y de otra psicología. Vamos a hablar hoy acerca de este tema importante que quizás sea de tu interés porque seguramente, como todos los humanos, vivimos en un país, en una ciudad y queremos tener algún grado de éxito o que nos vaya bien en la vida, en lo que hacemos, en el lugar donde nos encontramos. Cada vez más recibimos consultas de personas insatisfechas con su lugar, con el lugar donde viven y que quieren saber la astrología, cómo los puede ayudar a relocarse, a encontrar un mejor lugar. ¿Cómo los astrólogos debemos abordar este tema para que sea beneficioso para la gente, para las personas que nos consultan? ¿Cómo dar una ayuda? ¿Qué permite la astrología dar de ayuda? ¿Cuáles son los límites desde el enfoque astrológico de esta cuestión? Todo eso vamos a hablar y para eso trajimos una carta de ejemplo de un presidente famoso y el éxito que tuvo o no según la perspectiva en su país. Esto se llama, en la comparación de estructuras de energía, por ejemplo, de un país y una persona, o de una pareja, o de una amistad, cuando entrecruzamos las energías de una persona con las de otra, o las de un país con las de la persona, lo llamamos la sinastría. Decimos, ¿cómo es la sinastría? ¿Cómo es la relación energética que tenemos con tal persona, con tal situación, con tal lugar, con esta casa, etcétera? Todo eso se puede establecer como la ciencia de las relaciones de las energías en la astrología. Les damos la bienvenida y ya comenzamos. Bien. Bienvenidos a todos. Bueno, hay algo que está surgiendo mucho en el último tiempo, que es la pregunta de qué lugar, qué país en el planeta Tierra me conviene más para vivir, para poder desarrollarme. Y en esa pregunta está de base la idea de que hay una energía con la que podemos resonar mejor. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, primero de todo es una pregunta actual, moderna, porque remontémonos un poco a la historia, cómo era la vida antes, hace 2 siglos atrás, anterior a la máquina al vapor. Sí. Vieron que se hicieron los primeros barcos con máquinas al vapor y más personas empezaron a viajar entre países, entre continentes, perdón. Pero tampoco los viajes dentro de los países eran muy frecuentes. Las nacionalidades, las fronteras o los países estaban muy delimitados para el hombre común, excepto las personas en el poder sí viajaban más. Pero recién hace 2 siglos y hace 1 siglo apenas, con el turismo internacional, empieza a surgir un fenómeno llamado turismo. No existía antes el turismo, los viajes eran estrictamente comerciales, económicos o por guerras, Sí. donde grandes imperios como los cartagineses con los romanos se movían grandes cantidades de personas a caballo en mucho tiempo. Hoy, dijimos, la máquina al vapor, los viajes, el turismo, la posibilidad de cambiar de lugar, hace que más personas se les plantee esto. Hay 2 factores aquí. Por un lado está el factor de los problemas económicos y materiales, donde la persona se ve obligada a irse de su lugar porque si no, no sobrevive. Esto lo hacen los animales mismos. Claro. Cuando migran. Sí. Los animales, cuando llega una etapa de migración donde cambia la estación, su cuerpo no está preparado para poder subsistir ahí o no encuentran los alimentos. La naturaleza es muy inteligente esto y el animal tiene que migrar. Tenemos en común eso con los animales, donde diferentes circunstancias de la vida nos obligan a irnos del lugar donde estamos porque o no hay más comida o hubo una catástrofe hoy. Personas, por ejemplo, tenemos recientemente, lamentablemente en Brasil, muchas personas que se vieron desplazadas de sus hogares por las inundaciones y se tienen que ir a vivir a otro lugar. Conozco el caso muy particular porque conozco el lugar en Nueva Orleans, en Luisiana, cuando fue un gran huracán terrible, se inundó toda la ciudad, gran parte de la gente se fue de la ciudad, no podía vivir ahí porque quedó la ciudad bajo el agua, el famoso Katrina, y nunca más volvieron, otros pudieron hacerlo. Esas son circunstancias del destino, del karma, como decían, que obligan. Pero otras circunstancias, no vamos a hablar de la pobreza.
vamos a hablar de ciertas dificultades económicas o también la persona se siente frustrada en el lugar donde está, no alcanza los objetivos que quiere. Tiene una profesión de músico, por ejemplo, quiere realizarse como un tipo de músico clásico y en su país no está en esas condiciones, se tiene que ir a otro lugar o estudiar una carrera que en su país está poco desarrollada, se va a estudiar a otro país. Todo eso podemos ver al momento de elegirlo. Tenemos, por ejemplo, la otra es una muchacha joven que se fue a estudiar a Alemania, nos había consultado qué país le convenía para ir a estudiar, según la carta astrológica. Tenía los medios económicos, los padres le podían pagar el estudio de ingeniería y podía estudiar en el país que quisiera. Los medios económicos le daba. ¿Cuál era el país donde le podía ir mejor? Entonces los padres y la jovencita nos consultaron cuál era el país. Nos fijamos astrológicamente y la aconsejamos. Terminó siendo Alemania. Conseguimos la carta de Alemania y analizando su carta, también su tipo psicológico, pudimos definir qué será el lugar mejor para ella. Está teniendo relativo bienestar en ese lugar al cual se destinó. Así podemos ver esa cuestión. Y también otra cuestión que podemos analizar al respecto es, por ejemplo, analizar la carta de mi país y cómo me ha ido en mi país. De repente me mudo, no sé, astrología, fortuitamente termino en otro país y comparo, y en ese país me va mucho mejor. O de repente nazco en un lugar y por diferentes circunstancias familiares o electivas termino viviendo en otro país. Y después retorno a mi país, comparo todas las experiencias y veo que en uno de los dos países, en el de origen, me fue mucho mejor. Estudio la astrología y verifico que sí, evidentemente había una mejor relación energética. Por lo tanto, hubiese sido conveniente que no me vaya. Si estaba en mis manos no irme, hubiese aprovechado años de vida. Todas estas cuestiones las tenemos que analizar. Como este video queda grabado, lo pueden volver a ver porque damos muchas pautas en todo esto que dijimos, muy precisas. Sí. Bueno, entonces en eso uno de los temas a tener en cuenta dentro de la parte más técnica astrológica son las cartas de la persona y del país del que se trata. Analizando todo esto previo. Analizando todo esto previo, analizando la situación concreta del país en ese momento, analizando el momento histórico. O sea que el astrólogo tiene que tener al análisis un conocimiento de la situación del país. Claro. Astrológica, energética y concreta, pragmática, cómo se están expresando en la práctica de esas energías, la parte geopolítica, económica del país, por ejemplo, social, cultural. Eso debería tener en cuenta el astrólogo. Si le consultan, bueno, me conviene irme a vivir a Kirguistán. Primero lo tenemos que saber. Hay que saber dónde queda en el mapa primero. Eso, primero ubicarlo en el mapa. Una vez que lo ubicamos más o menos en el mapa, con precisión, estudiar su cultura. Ver si conseguimos la carta astrológica para la asesoría que estamos emprendiendo y que sea más seria. Ver el trasfondo cultural de esa región. Ver la persona también, cómo es su cultura, etcétera. Todo eso. Sí. Bien. Hecho todo eso, se pasa a la parte astrológica de evaluar esto que vos explicabas, que se llama sinastría, que es la compatibilidad entre cartas. La sinastría se puede hacer entre personas, es muy común en las relaciones de pareja para poder trabajar el vínculo. Nos han pedido muchas veces también padres e hijos para también mejorar la relación o para la educación de los hijos. Se puede ver la sinastría con una organización también, con una empresa que fecha fundo, de ingreso por ejemplo. mía y fecha de ingreso mía, por ejemplo, mi carta más la de la organización, si consigo la carta de la organización, a veces están estas cartas. Sí, como la Fundación de las Naciones Unidas y me ofrecen un trabajo para trabajar como agregado cultural o algo en las Naciones Unidas. A ver qué carta y qué comparación tenemos. Sí. Bueno, de otro modo, ver la revolución solar también es una especie de sinastría porque es mi yo de ese año con mi retorno solar, cómo se va a llevar con la carta natal. La revolución solar es la carta del cumpleaños que va a marcar las energías para un año. Bueno, pero vamos a... Se comparan dos cartas. Bueno, y esto mismo se puede hacer con una persona y un país teniendo quizás con la el carta ejemplo se va a entender mejor. Vamos a verlo. Podemos empezar mostrando la carta del país que elegimos para hacer el análisis, que parte de lo previo que vos explicabas es tener bien conocida la situación concreta actual, pero también la situación astrológica de esa nación. Bueno, tenemos mucha gente hispanoparlante o norteamericana también, porque tenemos contactos con escuelas allá, que nos consulta desde este país
es una cantidad de consultas porque son muchos habitantes. Hay 300 y pico millones de habitantes y la astrología en ese país se desarrolló hace un siglo, empezó a difundirse mucho, por lo tanto hay mucho interés por la astrología en ese país, así que recibimos mayoritariamente consultas de ahí. Hay muchas consultas también de México, muchas. Sí. Pienso que también es una influencia que tienen de ese otro país, ¿no? Acá estudiamos esto bastante, de muchas cartas de personas que viven en Estados Unidos y nos preguntan, el país es muy grande también, ¿qué estados les conviene vivir? En general, a veces no se quieren ir del país o quieren volver a su país de origen y analizamos esto. Así que la carta esta la conocemos bien. Vamos a ver, por ejemplo, en relación a este país, una carta de alguien. En Estados Unidos, la Carta de la Independencia es el 4 del 7 de 1776 a las 3:04 en Filadelfia. Esta es la Declaración de la Independencia, es un ascendente Géminis, el país y el Sol en Cáncer. Vamos a estudiar una carta muy representativa de alguien muy representativo de la historia norteamericana, que es la carta de John F. Kennedy. Creo que la mayoría lo conocerá, quizás las generaciones más jóvenes no, aunque es un caso, han hecho películas también que se ha modernizado mucho el caso Kennedy, aunque ya falleciera en 1960 y pico, fue asesinado a los casi 50 años de edad, 40 y pico años de edad. Esta es la carta de él. Bueno, uno dice, lo mataron en ese país, le tiene que haber ido bastante mal. ¿Qué relación energética tenía con ese país? Bueno, tenía una relación compleja, astrológica. Ahora vamos a ver un poco de la carta. Tuvo éxito en el país, en parte. Llegó a presidente. Claro. Pero además de su éxito, que llegó a presidente, también lo mataron en el país. Una carrera militar, empezó con una carrera militar, fue héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Tuvo un accidente en una de las batallas donde salvó a varios de los compañeros de él. De un bote, fue un héroe de una familia de millonarios norteamericanos, la famosa familia Kennedy, y luego hizo una carrera política, llegó muy joven a presidente de los Estados Unidos y también, bueno, su hermano también, los dos fueron asesinados. ¿Qué relación tiene esto con la carta? Primero, la carta de él, tiene que haber indicadores en la carta de su éxito profesional, de él. Esto está muy marcado en la carta, no vamos a hacer todo un estudio porque queríamos traer este caso de ejemplo. Sí, bueno, empezando por la posición del Sol. Kennedy tenía el Sol en Géminis y Estados Unidos es un ascendente Géminis. Completamente. El Sol es el planeta del liderazgo. Podemos poner la carta de Estados Unidos pequeña en la punta para que ustedes vayan viéndola. La que está a la derecha, en un cuadrado en la punta, es la carta de Estados Unidos. Fíjense, con la flecha roja vamos a ir indicando las posiciones de la carta de Kennedy sobre la carta del país. Primero de todo, bueno, empezamos por el Sol, podríamos empezar por el ascendente también, ¿no? Sí. Pero si tomamos el Sol, que es la identidad de la persona, cae en el signo, que es el país, ascendente Géminis, allí. Sí, y también con el Urano y con el parte afectivo del país. Bueno, que fue una gran revolución todo lo que él hizo, ¿no? Marcó grandes cambios. Bueno, vamos a explicar. Estados Unidos tiene Urano en la casa 1. Sí. ¿No? Urano en la casa 1, ¿no es cierto? Tiene Urano en casa 1, ahí sí, lo que vos decías. Y si cuando se evalúa una sinastría, lo que se hace es superponer una carta encima de la otra, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, Urano de la carta de Estados Unidos y lo llevamos sobre la carta de Kennedy en este caso, coincide la posición del Urano de Estados Unidos con la del Sol. En conjunción. Claro, es una conjunción entre las dos cartas. Bueno, Urano en Estados Unidos es la innovación, los cambios, lo revolucionario. En cualquier carta va a indicar todo eso, crisis y demás. Bueno, Kennedy tenía su identidad, iba a activar o se iba a poner en sintonía con esa energía del país. Fue conmocionante todo lo que fue la vida de Kennedy para el país. Cuestionó muchas políticas conservadoras, cuestionó el tema del racismo, se metió con intereses de multinacionales. Así, Urano fue un revolucionario para el país. Sí. Hizo una revolución. ¿Ven? Urano, coincide, el Sol. Otro aspecto, el ascendente, por ejemplo, de Kennedy, está en 29 de Libra. Sí. Vamos a ver.
Vamos a ver, ese es el ascendente Kenny. ¿Dónde cae en la carta de Estados Unidos? Vamos a poner qué hay al final de Libra en Estados Unidos. Ahí. Es la casa 5. Es la casa 5 del país. Bueno, tuvo una influencia muy fuerte en la juventud, en una generación muy fuerte que fue la década del 60, era muy admirado. Aparte era un presidente relativamente joven, así que movió mucho a las nuevas generaciones, que son los de la década del 60. Tuvo una influencia sobre esa generación muy fuerte, que era la liberación, era la época de la liberación sexual, la época de los hippies, la época de otra idea acerca de la vida. Y este hombre en algún nivel venía a representar todo esto. Así que movía a nuevas generaciones, no las antiguas generaciones. Por un lado, su realización, el medio cielo, vamos a ver el medio cielo de Géminis, algunos aspectos, ¿no? Sí. Él tenía medio cielo en el signo de Leo, en el grado 6, que sobre la carta de Estados Unidos es donde el país tiene el nodo norte. Así que era también algo a asimilar esa personalidad, ¿no? y ese modo de liderazgo. Bueno, completamente. Iba a ser una personalidad que iba a ser muy tenida en cuenta en el país con el nodo norte. Bueno, así muchos otros aspectos que tenemos en la carta, pero tendríamos que ir haciendo toda la comparación, que no podemos hacer esto en este video, pero ustedes lo pueden hacer o consultar con un astrólogo de su carta. ¿Cómo combina mi carta con la carta del país en la que estoy? ¿Puedo aprovechar mejor antes de pensar mudarme? Al menos que sea una cuestión de vida o muerte, que me tengo que ir del país, eso es una cuestión. Hay muchas personas que no tienen otra opción, no pueden ir y esperar a hacerse una carta astral, una carta astrológica, ¿no? Para determinar si les conviene o no irse si están muriendo de hambre, o sea, hay una cuestión de supervivencia. Así que acá hay una cosa del sentido común. Pero hay otros casos que no, donde sí puedo tener una evaluación y puedo evaluar y ver si me es más conveniente. Entonces hago esto mismo, pero muy científicamente comparo todos los elementos de una carta con todos los elementos de la otra y ahí puedo tomar una decisión. Y si estoy en mi país, estoy conforme, pero quiero entender mejor cómo moverme con la energía que hay en mi país, también puede ser un excelente elemento y herramienta de consulta. Así que hoy queríamos traer eso, dimos algunas ideas, como hay muchas personas pidiendo consultoría en este sentido, les puede ser útil pensar esta cuestión de una manera más amplia, más profunda, dimos varias claves y también como obsequio del día de hoy le vamos a traer las energías para el día de mañana. Estamos trayendo un informe diario. ¿Qué tenemos mañana como energía? Bien. Vamos a poner acá en pantalla. ¿Dónde está la luna y demás? Venimos de hoy una luna llena, ¿no es cierto? Fue la luna llena en Sagitario, con todo el stellium de planetas pasando de Tauro a Géminis, así que estamos en ese momento de transición de este mes. Bueno, este viernes 24 la luna va a seguir en el signo de Sagitario, dando mucha energía de fuego, porque va a ir aspectando a todos los planetas y posiciones que están en el signo de Aries, a Marte, al nodo norte, a Quirón, en cuanto a las iniciativas, la actividad, va a facilitar todo eso, teniendo en cuenta que en el medio la luna va a estar un poco frenada, un poco detenida por la cuadratura con Saturno. Entonces todo ese despliegue de energía tipo fuego tiene que ser igualmente ordenado, ¿no? Si no se puede sentir como obstáculos. Y hay un aspecto muy fuerte en el día que va a continuar al día siguiente, que es una triple conjunción, un stellium entre Venus, Júpiter y Sol. Júpiter ya se prepara para entrar en Géminis. Vamos ya teniendo la energía del signo de aire con toda la fuerza. Vean los videos que hicimos sobre Júpiter ingresando, que es este 25 de mayo, así que ya está eso funcionando. Entra Venus en el signo de Géminis, lo cual es importante también, que queda entre el Sol y Júpiter, una energía muy afectiva, una racionalización de los sentimientos y bueno, ya hicimos mucho material sobre esto, así que no vamos a repetirlo, pero estas son las energías que tenemos para el día de mañana. Tenemos una invitación para hacerlo, ¿no es cierto, Lucía? Sí, para los que quieran aprender más del lenguaje astrológico, los que quieran comprender más su carta natal y ir incorporándola en su vida como herramienta para el autoconocimiento, para tomar mejores decisiones, pueden aprender a leer el lenguaje de los planetas, de los signos, con el curso
que estamos dando de Astrología para el Éxito, donde empezamos desde la base y vamos viendo todos los temas importantes de nuestra vida a través de la carta natal. Así que les vamos a compartir acá la invitación y también los invitamos, los que les interese tener una consultoría personalizada, poder recibir la guía completa de su carta natal, su revolución solar, o si tienen que hacer un viaje o una relocación, lo que veníamos comentando en el video de hoy, también nos pueden escribir y consultar para que los orientemos más. Bueno, les vamos a dejar acá entonces la invitación al nuevo curso que estamos teniendo de Astrología para el Éxito, donde tienen de regalo el dibujo de su carta natal. Acá está toda la información, se pueden anotar al curso y los esperamos para la próxima entrega, ya sea en las clases que damos o en los videos que entregamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. El Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invita a este curso de nivel inicial, donde vamos a aprender las bases para leer la carta astral desde el Centro Astrológico Aztlán, con 60 años en la enseñanza. En este curso aprenderás los elementos principales para comenzar con la lectura de los temas más importantes de la vida a través de la carta natal. Les daremos el saber básico para que conozcan los símbolos astrológicos y de esa forma, cuando veas una carta astral, sabrás de qué se trata. De regalo para todos los que se anoten a este curso de Astrología para el Éxito, van a tener el dibujo de su carta astral tal y como la confeccionamos en nuestro centro astrológico. Para ver más información y poder inscribirse, pueden ver debajo de aquí. Te esperamos. Chao.